Gloria a Dios. Que se los bendiga esta mañana. Amén. Es un placer estar con ustedes en este tiempo. Quiero invitarles para que vayan conmigo, por favor, al Evangelio de Lucas. En el capítulo número 15. Y nos vamos a ubicar en el verso 11 al verso 32. Es una lectura bastante larga. Y nosotros ya conocemos mucho de este pasaje. Y seguramente hemos escuchado muchas reflexiones en torno a este pasaje. Pero yo quiero hablar algo acerca que tiene que ver con el Evangelio en la familia. Ese es el tema de esta mañana. El Evangelio en la familia. Y a partir de este pasaje, establecer que nuestras familias son el lugar más importante sobre esta tierra. Nuestra familia, su familia, mi familia, es el lugar más importante que podemos tener sobre esta tierra. Y la palabra del Señor dice en Lucas capítulo 15, verso 11 al 32, dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y se animó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a una hacienda para que apacentara los cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviéndose en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y se fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidlo, y poned un anillo en su dedo, calzad sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vamos a dejar ahí, ya tenemos todos idea de lo que sigue diciendo este pasaje. En algunas ocasiones yo le pregunto a la gente, ¿a quién está dirigido este pasaje? El pasaje nos habla acerca de un padre. ¿Cuántos padres hay aquí que levanten la mano? ¿Cuántos son padres? Ok, este pasaje es para nosotros. Ahora, el pasaje también habla acerca de hijos mayores. ¿Cuántos son hijos mayores aquí? Levanten la mano. Si hay algunos hijos mayores, ¿verdad? Bueno, el pasaje también habla acerca de hijos menores. ¿Cuántos hay que son menores aquí? Hijos menores. Bueno, finalmente nos vamos a dar cuenta de que en realidad está hablando de hijos. ¿Quién no es hijo aquí? Todos, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios, somos hijos también aquí en la tierra de alguien. Así que finalmente este pasaje es para cada uno de nosotros. Hace muchos años atrás, un cantante juvenil llamado Funky escribió una canción en la que hablaba acerca de que la familia se estaba convirtiendo en una especie en peligro de extinción. Eso fue en 1999. Y era como una profecía de lo que está sucediendo en este tiempo. Vemos toda una desintegración dentro de la familia. Mi esposa hace unos meses atrás compartía una conferencia y hablaba de que el próximo avivamiento, entendido de la mejor manera, esa idea de avivamiento, es decir, dar vida a la iglesia del Señor, corre y va a suceder dentro del hogar, en las familias, en los matrimonios cristianos. Ahí. Porque de una u otra manera la iglesia va perdiendo vitalidad. La iglesia, la sociedad ha dejado de tener esa influencia, ha dejado de tener, de marcar los lineamientos y los valores que deben de regir a nuestra sociedad. Si no volvemos nosotros al altar familiar, si no volvemos nosotros a reunir a nuestras familias y compartirles el Evangelio, definitivamente la iglesia y la familia son una especie en peligro de extinción. No se van a extinguir de manera completa y total, pero lo vamos viendo de a poco. El día viernes estuve en la mañana aquí compartiendo con algunos padres en la escuela de padres precisamente un tema de la familia.
Y para que nosotros podamos entender cómo es que la familia está en el centro del corazón de Dios, hace unos años atrás, mientras yo estudiaba toda la Biblia, yo encontré algo bien particular, que me llevó a mí a determinar que para Dios su familia es importante, lo más importante sobre esta tierra. Y logré descubrir que en el primer libro de la Biblia, en Génesis, en el capítulo número 1, el verso 27 y 28, la palabra del Señor nos dice que todo comenzó con un matrimonio. Todo comenzó con una familia. En el primer libro de la Biblia, en el primer capítulo, en sus primeros versos. Pero yo no sé si usted sabe cómo termina el Antiguo Testamento. Antes de que el Señor pudiera hacer silencio durante 400 años, nosotros encontramos que la manera en cómo termina el Antiguo Testamento, si usted quiere ir conmigo, por favor, a Malaquías, en el último capítulo, en el capítulo número 4, es el último libro del Antiguo Testamento. En el capítulo número 4, ¿y saben de qué manera termina el último verso? Lo termina de esta manera. El verso número 6 dice, pero el 5 dice, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y castigue a la tierra con maldición. ¿Se da cuenta usted? Desde el inicio, el primer libro, el primer capítulo, en sus primeros versos, Dios nos dice la familia, eso es lo más importante. Allí es el núcleo para compartir y vivir las buenas nuevas de salvación. Y como para reafirmarnos lo importante que es la familia, el Antiguo Testamento termina de esta manera. En su último libro, en su último capítulo y en su último verso, nos habla y nos dice, es necesario que el corazón del padre y los hijos se reconcilien, que limen asperezas, que permiten que las buenas nuevas nos vuelva a unir y permitan que a partir de ello experimentemos una transformación en la sociedad. ¿Cómo? A través de la presencia de Dios dentro de la familia. Ahora, creo que muchos de nosotros amamos mucho el Nuevo Testamento. Probablemente el Antiguo Testamento no es algo tan apreciado por nosotros, pero el Nuevo Testamento. Ahora, la pregunta es, después de 400 años de silencio, ¿cómo inicia el Nuevo Testamento? Su primer libro, el libro de Mateo, en el capítulo número 1, vaya conmigo ahí, capítulo número 1. ¿Y cómo comienza el primer verso de ese primer libro del Nuevo Testamento? ¿Saben cómo comienza? Hablándonos acerca de la genealogía de Jesús, de la familia de Jesús, de qué familia Jesús venía. ¿Se da cuenta usted de eso? Comienza el primer libro del Antiguo Testamento, su primer capítulo, sus primeros versos, hablándonos acerca de la familia. Y el Antiguo Testamento termina diciendo, es necesario la reconciliación familiar, porque maldiciones se vendrán sobre la tierra y sobre nosotros, y la iglesia también experimentará eso si no hay una cercanía, un corazón a corazón, una buena nueva dentro del hogar y de la familia. Y el Nuevo Testamento comienza diciendo, todo comienza y todo termina en familia. La pandemia nos enseñó eso. Todos regresamos ¿a dónde? Todos regresamos a casa. Regresamos a nuestras familias. Cuando nosotros comenzamos a revisar la genealogía de Jesús, nos encontraremos con personas que de pronto nosotros pensaríamos no deberían de estar ahí. Una ramera. Pero cuando nos encontramos con el Señor, no importa cómo sea nuestra vida, en el Señor las cosas pueden, deben y serán diferentes. Ahora, ¿cómo termina el Nuevo Testamento? ¿Cómo termina el último libro? En sus últimos capítulos, 17, 18, 19, 20, 21, ¿cómo termina el Antiguo Testamento? ¿Saben cómo termina? Termina como comenzó todo. Termina hablándonos acerca de el esposo y la esposa. ¿Cómo comenzó todo? Con Adán y Eva, con un matrimonio. Haciendo referencia entre el matrimonio entre Dios y su iglesia. ¿Saben por qué? Porque el matrimonio y la familia, de principio a fin, en medio, y donde usted lo pueda ver y lo quiera ver, la familia está en el corazón de Dios, está en el centro del corazón del Señor. ¿Entiende eso? ¿Han logrado captar lo que yo le estoy diciendo? ¿Sí? ¿Me voy a entender? Si para Dios las familias están en el centro de su corazón, ¿lo están para nosotros? Deberían de poder estar. Ahora, cuando vamos a este pasaje de la narración del hijo pródigo, nosotros vamos a encontrar algún aspecto maravilloso. Este pasaje tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Pero de manera personal, yo logré encontrar algunos aspectos que este pasaje en realidad refleja las dinámicas que suceden dentro de una familia. Porque está hablando de una familia, ¿verdad? Está hablando de un padre, está hablando de un hijo, está hablando de las realidades y los desafíos que vivimos dentro del hogar.
con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, con nuestros criados, en el trabajo y todos esos aspectos que vivimos nosotros de manera diaria. Pero este pasaje nos enseña en el verso número 17 que para que nosotros podamos de verdad decir que la familia es el lugar más importante de la tierra, que la familia necesita tener el Evangelio de Jesucristo como centro de su vida, número 1, vaya conmigo, Lucas, voy a buscar acá, Lucas 15, verso 17, dice de esta manera, verso 17, bueno, 16 para agarrar un poquito el contexto. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero ¿qué pasó? Nadie le daba. Y aquí está la clave, verso número 17. Y volviéndose en sí, escucha lo que dice este pasaje. Y volviéndose en sí, ¿cómo dicen aquí en Honduras? Me cayó el 20. Me cayó el 20. Hay una versión, la traducción del lenguaje actual, que también dice, por fin comprendió lo tonto que había sido. Le cayó el 20. Y volviéndose en sí, él reconoció que fuera del hogar no hay una verdadera felicidad en nuestra vida. Muchas veces nosotros pensamos que saliendo del hogar, de nuestros matrimonios y de nuestra familia, encontraremos la verdadera paz y la verdadera felicidad. ¿Cuántos matrimonios en conflicto nosotros no nos hemos acercado para poder trabajar con ellos? Y muchos piensan que cambiando de pareja van a ser felices. No, es un ser humano fallido, con errores y con problemas. También no va a tener un mismo problema, pero va a tener otro tipo de problema. La solución no es esa. La solución no es abandonar el matrimonio. La solución no es abandonar el hogar. Claro, hay ocasiones en donde uno tiene que analizar cada matrimonio, cada familia, y cuando la vida está en peligro, existen esas opciones. Pero de lo contrario no es así. Este pasaje nos enseña a nosotros que como iglesia, que como familia, ocupamos que nos caiga el 20. Ocupamos saber, mis amados hermanos, que de nada sirve ganarnos el mundo allá afuera y perdemos a nuestra familia. Ocupamos en realidad, mis amados hermanos, que nos caiga el 20 y recordar, mis amados hermanos, que de nada sirve dirigir una iglesia si no estamos dirigiendo de manera correcta nuestras familias. Ocupamos volver en sí para reconocer que la primera iglesia no es esta. Nuestra primera iglesia está en casa, está en nuestro hogar, es nuestra propia familia. Y Dios nos ha colocado a nosotros como sacerdotes. Dios nos ha colocado a nosotros como sus pastores en el hogar. Nos ha llamado, nos ha colocado. Cuando Dios nos entregó a nosotros, mis amados hermanos, a un cónyuge, a la esposa, al esposo, no lo entregó únicamente para complementar nuestra vida y ya. No. Nos entregó a alguien para que nosotros podamos hacer de ella o de él alguien mejor. Sacar lo mejor de esa persona. Nuestros hijos son nuestros primeros discípulos que Dios ha entregado. Todo lo que queramos que funcione en la iglesia primero debe de ser probado en el hogar, en la casa, con nuestra familia, con la vida de nuestros hijos. Queremos probar un método de evangelismo, probémoslo en la familia. Probémoslo con los nuestros, porque en ocasiones olvidamos eso y queremos ganar a la gente allá afuera perdiéndose adentro nuestra propia familia. Ocupamos como ese hijo pródigo, volvernos eso. Reconocer lo tonto que hemos sido. Que nos caiga el 20. En casa tengo una iglesia que necesita del sacerdocio nuestro, que necesita la guianza nuestra, que necesita que la podamos reunir en torno a la palabra del Señor y comenzar a vivir de acuerdo a los valores y los principios que la palabra del Señor establece, con los cuales nosotros debemos de vivir. ¿Por qué? Porque la familia, nuestra familia, es nuestra primera iglesia. Nuestros hijos son nuestros primeros discípulos. Alguien diría por ahí, es nuestro primer campo misionero. Antes de pensar y querer ir allá a África, a Asia, a Senegal o a donde usted quiera llevar el evangelio, hay en su propia casa un campo misionero. Usted es ese misionero que Dios ha enviado. Usted es esa misionera que Dios ha enviado a alcanzar y lograr llevar a los pies de Cristo a esa familia. Por eso, mis amados hermanos, se ocupa que el evangelio llegue a casa. Y lo lograremos, mis amados hermanos, cuando nosotros valoremos a nuestras familias. Como el hijo pródigo, que nos caiga el 20, que reconozcamos en realidad
que fuera del hogar y fuera de la familia, en realidad no hay verdadera felicidad. La felicidad está en torno a poner el Evangelio en el centro de nuestra vida, de nuestro hogar, y vivir de acuerdo a esos principios y esos valores. Número 2, el verso número 20 y el verso número 24 nos enseña a nosotros que el Evangelio es necesario en el hogar, porque en el hogar es donde ocupamos el perdón, no solamente en nuestro matrimonio, sino también en la vida de nuestros hijos. El verso 20 hasta el verso 24, específicamente el verso 22, dice de la siguiente manera: entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Ocupamos el Evangelio, mis amados hermanos, en el hogar, porque ocupamos el perdón de Dios de manera constante en nuestros matrimonios y en nuestra familia. El apóstol Pablo, mis amados hermanos, en el Romanos capítulo 3, en el verso 10 al verso número 12, dice: porque escrito está, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nadie. En la familia y en el matrimonio tenemos que reconocer que nadie es perfecto en la familia, que todos fallamos, todos nos equivocamos. Si hoy no soy yo, si hoy no lo hago yo, lo haré mañana. Hoy lo hará mi esposa, hoy lo harán mis hijos. Si no mañana, o qué sé yo, pero todos fallamos. La palabra del Señor nos dice: no hay bueno ni aun uno. No hay nadie que sea perfecto. No hay nadie que pueda acertar todos los días con sus palabras y con sus acciones. No hay nadie. Y por eso ocupamos el perdón. Y por eso ocupamos la reconciliación. Y por eso ocupamos que como familia podamos entender que todos fallamos. Ya sea de acción, ya sea de palabra, ya sea de pensamiento o inclusive hasta de omisión fallamos. Sabiendo que tenemos que hacer algo y no lo hacemos, también fallamos de esa manera. Y todos ocupamos pedir perdón y que se nos pueda perdonar. Porque no hay bueno, ni siquiera uno. Sixto Porras dice: cuando la persona que amamos está herida, lo único que queda es el camino de la disculpa. Porque no nacimos para lastimar, nacimos para amar. Nacimos para que podamos mutuamente perdonarnos y pedir perdón. Porque nadie es perfecto. De una u otra manera, siempre vamos a ocupar regresar a nuestra familia y reconocer que hemos fallado, que nos hemos equivocado. Y número 3, ocupamos el Evangelio en nuestras familias según lo que dice el verso número 20. El verso número 20 dice de la siguiente manera, una vez más: entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestido, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y entonces comenzaron a regocijarse. Casi desde 2014 que yo vine aquí a Honduras, 2013 más bien, el Señor me permitió poder integrarme a una iniciativa de Unión Bíblica Honduras, en la que entramos a los diferentes colegios y escuelas de Ciguatepeque, donde nos permiten, y poder hablar acerca de valores en los jóvenes, algo que se ha perdido mucho en esta sociedad. Y precisamente una de esas campañas se llama Juntos por el Buen Trato. Tus gestos dejan huellas. Y este pasaje a nosotros nos recuerda precisamente la actitud de este Pablo, que ocupamos en el hogar
la práctica del buen trato en el hogar. Honduras, la semana pasada salió una encuesta que da a conocer que Honduras ha pasado a colocarse en el segundo lugar de embarazos en adolescentes a nivel de Latinoamérica. Se pelean en el primer lugar con Nicaragua, país vecino. Honduras y Nicaragua, primero y segundo lugar. Y las estadísticas nos dicen que cada vez más adolescentes están saliendo embarazadas. Y según análisis, ¿verdad? Algunas conclusiones, tiene algo que ver con que en el hogar no logramos suplir esa necesidad de amor en nuestros adolescentes. Hay otras razones más, claro que sí, ¿verdad? Pero una de ellas es precisamente que en el hogar hemos dejado de tener ese buen trato. Hemos dejado de amar, hemos dejado de abrazar, hemos dejado de decir palabras que marquen la vida para el bien de las personas que tenemos más cercanas a nosotros. Y precisamente este pasaje nos recuerda a nosotros eso. Nadie es perfecto, todos fallamos, todos ocupamos el perdón. Y por más malas cosas que nosotros hagamos, no hay nada como tener en el hogar a alguien que, a pesar de todo, nos ame. Y eso nos enseña este Padre. Hiciste lo que hiciste, pero ¿sabes una cosa? Eres mi hijo y yo te amo. Y las cosas pueden ser diferentes. Las cosas no siempre van a ser iguales. Y experiencias como esas nos marcan y nos ayudan a nosotros para tener de aquí en adelante una actitud diferente. Quiero terminar de esta manera. Bill Glass es un exjugador de fútbol americano. Ya está grande. Una persona bien famosa en Estados Unidos. Ustedes saben que el fútbol americano en Estados Unidos es el deporte más jugado y más visto, y a nivel mundial es el mejor pagado. Así que Bill Glass era un jugador de fútbol americano muy reconocido, con muchas ganancias económicas, pero alguien lo llevó a los pies de Cristo a Bill Glass. Desde ese momento Bill Glass decidió dedicarse a llevar el evangelio, pero él decidió llevarlo a las cárceles, a los presidios. Y según Bill Glass, y su biografía cuenta que cada vez que Bill Glass se paraba frente a todos aquellos presos, Bill Glass siempre comenzaba sus reflexiones con una pregunta. Y la pregunta de Bill Glass era: ¿cuántos de los que están aquí un día su mamá o su papá les dijo, en la cárcel vas a parar? ¿Cuántos de los que están aquí un día su mamá o su papá les dijo, preso vas a parar? Y Bill Glass cuenta que la gran mayoría de manos se levantaban en aquel lugar. La gran mayoría de aquellos reos levantaban su mano, recordando que nuestras palabras marcan el futuro de nuestros hijos. De una u otra manera, nuestros gestos dejan una huella imborrable en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestro cónyuge. Aquellas personas que Dios nos entregó a nosotros para edificarlas. Porque por alguna razón Dios nos da a un esposo o una esposa. Por alguna razón la palabra del Señor dice que son como flechas en manos del arquero, nuestros hijos. Y nuestros hijos van a llegar tan lejos como nosotros lancemos esas flechas. Nosotros determinamos en mucho lo que van a hacer nuestros hijos y lo que va a ser nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra familia. Así que el Evangelio sea el centro de nuestro hogar requiere que volvamos nosotros a tener gestos de bendición hacia nuestros seres queridos, recordando que nuestros gestos dejan huellas en la vida de los demás.